Bienvenido a la base del entrenador. Iniciamos con movimiento corporal humano. La anatomía funcional es la rama de la anatomía que estudia el movimiento corporal humano. Para estudiar el movimiento es necesario comprender la función de las estructuras responsables de ello. Lo primero que vamos a estudiar van a ser los planos y los ejes del movimiento humano. Lo primero que necesitamos saber es que el cuerpo humano tiene una posición anatómica, que por convención es considerada la posición inicial a partir de la cual se realiza el estudio anatómico del cuerpo humano. Aquí observamos en esta imagen la línea de la pomada que pasa justo por el medio del cuerpo, ya sea por un plano anterior o por un plano lateral. Tenemos tres planos y tres ejes de movimiento, ¿bien? Que cada uno de ellos determina el nombre que se le va a dar a cada movimiento del cuerpo humano. El plano sagital, cuyo eje es transversal, realiza los movimientos de flexión y extensión. El plano transversal, por su parte, tiene un eje longitudinal y los movimientos que realiza son los de rotación. Y el plano coronal, cuyo eje es anteroposterior, realiza los movimientos de aducción y abducción. Aquí podemos ver una imagen donde está el plano coronal, ¿sí? O también llamado plano frontal, que divide el cuerpo en anterior y posterior, que está en color azul. El que está en color verde es el plano transversal, cuyo eje es longitudinal. Y tenemos el plano sagital, puesto en color rojo, ¿sí? Que me divide el cuerpo en derecha e izquierda. Cada uno de esos planos, como dije anteriormente, tiene un eje de movimiento, que aquí podemos ver en esta imagen, ¿bien? Para darle la tridimensionalidad al cuerpo humano. El eje principalmente me sirve para poder ver el movimiento que está realizando una articulación en un plano en específico. Aquí vemos el plano sagital, cuyo eje es transversal. El movimiento que está realizando esta persona es flexión de cadera. Entonces, para poder ver ese movimiento del plano sagital, tenemos que posicionarnos desde un eje transversal para poder ver los grados de amplitud de esa articulación. Aquí tenemos el plano frontal, cuyo eje es anteroposterior. Fíjense que en esa imagen podemos ver los grados de abducción que tiene la articulación del tobillo y la articulación de la cadera. Y por eso nos posicionamos desde una vista anterior o en su defecto posterior. Aquí podemos observar el plano transversal, cuyo eje es longitudinal, y desde esa vista podemos ver cuáles son los grados de rotación externa que me hace en la articulación del hombro. Veamos la terminología básica que todo entrenador o prescriptor del ejercicio debe conocer. Craneal o superior, caudal o inferior, anterior o ventral, posterior o dorsal, y tenemos los términos medial lateral, que son referidos a la línea media del cuerpo. Tenemos el término proximal, que en función a las extremidades es lo más craneal posible, ¿bien? Lo más cercano al cráneo, a la línea media del cuerpo. Y distal en las extremidades es lo más caudal. Por ejemplo, del brazo lo más proximal sería el hueso húmero y lo más caudal serían las manos. Aquí tenemos las posiciones, ¿sí? También llamados decúbitos. Ya boca arriba no existe, nosotros ahora debemos decir decúbito ventral o decúbito supino. Cuando hablamos de que una persona está cara abajo, el nombre que debería tener es decúbito dorsal, ¿sí? O decúbito prono. Y siempre cuando la persona esté de lateral, se va a llamar decúbito lateral. Pasamos al estudio de los movimientos del cuerpo humano en función de lo que ya hemos aprendido. La flexión y extensión son propios del plano sagital.
ahí vemos un movimiento de flexión de hombro cuando es hacia anterior, y todo movimiento que sea hacia posterior va a recibir el nombre de extensión. Aquí podemos ver en cuanto a la articulación de la cadera, abducción es cuando separamos de la línea media del cuerpo y aducción es cuando juntamos a la línea media del cuerpo. Aquí observamos las rotaciones, parte de lo que es el plano transversal. Tenemos la rotación interna del hombro y la rotación externa del hombro. La escápula, por su parte, también tiene unos movimientos específicos. Bien, tenemos la elevación, que claramente es cuando elevamos las escápulas. La depresión es cuando ellas descienden. La retracción, que es cuando juntamos ambas escápulas. La protracción de escápula es cuando las separamos de la línea media del cuerpo. Y tenemos los movimientos de rotación. Rotación interna es cuando el borde superior interno de la escápula rota, ¿sí?, hacia adentro. Esta es una confusión muy común. Y la rotación externa es el movimiento contrario. El antebrazo también posee unos movimientos específicos. Cuando la palma está hacia arriba, ese movimiento recibe el nombre de supinación. Cuando rotamos el antebrazo poniendo cara abajo nuestra palma, recibe el nombre de pronación. En los movimientos del tobillo también vamos a ver unos específicos. Por lo menos tenemos la flexión dorsal y la flexión plantar, que sería el movimiento de pararse en punta de pie. En cuanto a la abducción y aducción del tobillo, van a recibir el nombre de inversión los movimientos que sean de aducción del tobillo y eversión los movimientos que sean de abducción. La pelvis, por su parte, tiene sus movimientos propios que son muy importantes para todo entrenador, sobre todo para estabilizar la columna. Ahí vemos en la primera imagen una pelvis neutra en donde la transmisión de fuerzas es lineal sobre los ejes verticales, es decir, hay una óptima distribución de fuerza. Y tenemos el movimiento de anteversión pélvica, ¿sí?, que es precisamente cuando se anteriorizan las espinas ilíacas, ¿bien?, y el movimiento de retroversión pélvica, que es totalmente lo contrario, cuando las espinas ilíacas se van hacia posterior. Las espinas ilíacas ahí en esa imagen están ubicadas y señaladas según la flecha en color verde.